Decir primero que para mí es un gusto y un honor compartir esta mesa con Carlos García Gual, a quien conozco por amigos en común y por lecturas, y es un honor compartir por primera vez esta mesa contigo. Agradecer a Casa América por la invitación para hablar de un escritor del que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos, con la seguridad de que, por ejemplo, Noticias del Imperio es quizá la novela mexicana más importante del siglo XX y que ciertamente creemos se merece ganar el Cervantes de literatura. Entre 1964 y 1965, Fernando del Paso se sentaba cada semana en una mesa presidida por Juan Rulfo y por Juan José Arriola. Si un espacio fue clave para la llamada generación del medio siglo, fue el Centro Mexicano de Escritores. Cada semana, los jóvenes becarios se encontraban ahí para intercambiar opiniones, contrastar textos y hacerse pedazos. 7 años antes, Del Paso había publicado su primer libro, Sonetos de lo Diario, y estaba a punto de cumplir los 30 años. En ese momento no lo sabía, pero el escritor estaba a muy poco tiempo de convertirse, junto con Rulfo y Arriola, sus mentores, en el geógrafo más importante del territorio más enigmático de la literatura mexicana. Un territorio físico ubicado entre Ciudad Guzmán y Colima, un territorio literario al que se llega en tren o en carreta y que desde el Guardagujas, Pedro Páramo o José Trigo se mira el occidente de México. La ficción y la realidad convertidas en una misma cosa para trazar un mapa que tal vez empieza en la laguna de Sayula, tierra de Rulfo, se continúa por los volcanes de Colima, espacio conquistado por Del Paso, y llega hasta el municipio cafetalero de Comala, reinventado en nada y arena, creado por Juan Rulfo. Se trata, pues, de un territorio literario donde los trenes no tienen horario ni vías, los hombres se desmoronan en piedras y las multitudes caminan con una corte de tortugas cubiertas de joyas, burros disfrazados de obispos y cuervos armados. No cabe duda que durante aquel año de 1964, el joven Fernando del Paso gestaba la masa robusta con que prefiguraría su obra narrativa. La fascinación fantástica y la voz polisémica de los muertos y los vivos definían la novela de José Trigo, mientras que la realidad social del país, es decir, la huelga ferrocarrilera, la guerra cristera y los movimientos estudiantiles de la década de los 60, daban paso a un proyecto narrativo tan precoz como preocupado por la realidad inmediata. José Trigo es una novela puente entre el boom y la generación de la onda, entre el discurso político de la novela posrevolucionaria y la irreverencia, el juego y la revolución ahora del lenguaje por la que apostaron novelas como De perfil de José Agustín o Gazapo de Gustavo Sainz, los autores más representativos de la literatura de la onda. José Trigo es hermana de perfil de José Agustín, pero su estructura de capítulos espejo, que pueden leerse en desorden a placer del lector, es siamesa de Rayuela de Julio Cortázar. José Trigo es las dos cosas, revolucionaria con el lenguaje y homérica en su capacidad para dialogar con los siglos de la civilización. Discursiva hasta las cachas, resulta un soliloquio que va construyendo la identidad de un personaje que nunca vemos, que se edifica desde la voz de los otros, que muta en voces y tiempos y que al mismo tiempo rompe la idea del mural para imponer al mosaico como mecanismo para la construcción de la novela total. La generación del medio siglo produjo boxeadores de todos los pesos pluma como José Emilio Pacheco o Salvador Elizondo, que hicieron elogio de la brevedad al modo de Chekhov, y los de peso completo como Fernando del Paso y también Fernando del Paso, que escribió tabiques a modo de Tolstoy, pero, a excepción de Noticias del Imperio, desprovistos de anécdota. Si con José Trigo el pretexto del personaje sirvió para escribir la identidad nacional a partir de una estructura de capítulos espejo donde diversos formatos, el monólogo interior, el diálogo teatral, el detario, el diario, los textos jurídicos, modelos de construir una novela que se fueron repitiendo en las posteriores, incluso en Noticias del Imperio, dan vida a un México bronco, serio y encabronado. Palinuro de México significa una continuidad de la verborragia y las apuestas arriesgadas de la novela anterior, pero ahora encarando a la tradición con mayúscula. Palinuro,
que podía ser el nombre del hijo de un jefe revolucionario o de un estudiante de medicina con aspiraciones hipocráticas, en realidad es el nombre de un personaje menor de la literatura griega, cuyo nombre es retomado para establecer un diálogo con la tradición desde una silla mexicana. De la tradición griega, Carlos sabrá decir más que yo. Con esta novela, Fernando del Paso abandona la seriedad de José Trigo para reír, para burlarse de nosotros mismos y para mofarse de la falsa dicotomía entre la literatura cosmopolita y la literatura local. Se trata de una novela total que al mismo tiempo relativiza el mundo. Si bien en ella el autor sigue explorando con la técnica narrativa, ya ha perdido el orden con que edificó la novela anterior. Mientras que José Trigo tiene las mismas preocupaciones que la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, y las voces del yo dependen del tiempo que se busca narrar, yo para el presente, tú para el futuro, nosotros para el pasado en Fuentes, o en el caso de Fernando del Paso, un yo que se construye a partir del nosotros como voz coral que canta al mejor modo de la tradición oral. Leer a Fernando del Paso siempre recuerda a la tradición oral y a una multiplicidad de voces que se escuchan. Por lo que toca a Palinuro de México, las preocupaciones vitales tienden a trivializar el mundo, la mentira y la verdad. Así, las pulsiones sexuales y sociales de Palinuro, el personaje, se encuentran con la vitalidad y el humor de Quevedo o Cervantes y se reconocen también en la impostura, por ejemplo, de Tristan Shandy o en la obscenidad a carcajadas de Gargantúa y Pantagruel. Inteligencia con J. Dame el nombre exacto de las cosas, dice el propio Del Paso, que al mismo tiempo hace una suerte de guiño al propio Juan Ramón Jiménez. Y mientras Palinuro se desquita con Estefanía y le declara el amor por su prima en el departamento que habitan en la plaza de Santo Domingo, una plaza en México donde hay escribanos que solo escriben cartas de negocios o de amor, sucede después el capítulo 24 que sitia a la fantasía. En esa casa las paredes cambiaban de color, los cuartos cambiaban de tamaño, pero abajo su atención se moviliza. Se enfoca precisamente en la movilización estudiantil de 1968 y Tlatelolco. Palinuro, en La Escalera, es una obra de teatro que está dentro de la novela y que se entendió muchas veces como una obra autónoma. Se trata de un palimpsesto carnavalesco que encima voces y personajes que sirven para construir al mismo tiempo una voz coral y una denuncia. 1966, 77 y 86. Del Paso escribe mucho, pocas obras y muy lento. Al que le parezca que no corre con su tiempo o que se disloca de la actualidad, basta recurrir y ver su vocación de publicista para entender que el hombre ha escrito la mejor novela mexicana del siglo XX, Noticias del Imperio, y es decir, que también es un publicista y por lo tanto tiene más claro el sentido de la oportunidad. Del Paso no lee a la corriente, no crea corriente, no va con la corriente, inventa corrientes. En el caso de Noticias del Imperio, la oportunidad estuvo en presentar una novela total en tiempos de vanidad. Es decir, la década de los años 80 eran años donde la literatura, al menos la mexicana, padecía de un vacío y estaba muy preocupada por lo que se entendía literatura light, ¿no? Se entiende la literatura de los años 80 como un espacio muy árido hasta que llega esta novela. Triunfaban en aquel entonces, por ejemplo, novelas de Guadalupe Loaesa, Luis Espota, Francisco Martín Moreno, J.J. Benítez y Javiera Hollander. Y aquí viene este señor con una novela de 700 páginas que reta al mercado y que para los mercadólogos, en su opinión, era difícil de colocar, sobre todo pensando en que se trataba de una historia sucedida a finales del siglo XIX y no tenía nada que ver con el éxito neoyorquino, por ejemplo, de aquel entonces, de American Psycho, de Bret Easton Ellis. Creo que en esta época nació la genial sentencia en el mundo editorial cuando a un autor le decían: no podemos publicar su novela, señor, porque es demasiado literaria. Pero el antiguo inventor de eslóganes y de singles para Productos del Fuerte, una compañía que hace zumos de tomate, cuyo lema o canción principal rezaba, y les leo la letra de la canción porque es autoría de Fernando del Paso, decía: estaban los tomatitos muy contentitos, cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. ¿Qué me importa la muerte?, dicen a coro, si muero, muero con decoro, con los Productos del Fuerte. Qué publicidad más mexicana, ¿verdad? Repito,
El antiguo reputado publicista sabía que hablar de la vida de un hermano menor y segundón que heredaba un imperio no iba a vender a los publicistas, o de un Bonaparte que no era el importante de la familia, o de una historia que podía resultar difícil y farragosa volvía a su tarea, así que el remedio que le quedó fue convertir en puré de tomate a la opinión de los mercadólogos, aplastar a la literatura light de la época, pasar por encima de las tendencias y convertirse en una. Si esa voz, provenía de una princesa capaz de coquetear con las damas lectoras de sociedad, las damas lectoras de la sociedad de los años 80, el resto del camino sería fácil gracias a una fabulosa novela literaria, capaz de convertirse en modelo narrativo para la posteridad. De paso, la novela de Fernando del Paso terminó por darle voz universal a una novela llamada Noticias del Imperio y a una noble mujer, Carlota, que hasta ese entonces había sido relegada quizá de la historia de México y de la historia universal. Si en José Trigo fue la voz múltiple de la seriedad y la tradición oral con que se construye un personaje, si en Palinuro de México la voz coral rompe el cerco entre lo global y lo local, en Noticias del Imperio, Fernando del Paso perfecciona la polifonía de sus cajas de resonancia e inventa una maquinaria textual que convierte a la historia y sus archivos en una representación viva que puebla los salones que antes permanecían oscuros en la cabeza del lector. Esos salones que solo se iluminan cuando la ficción somete a la historia para inventar la verdad. Obviando a Linda 69, si quieren hablamos al rato de ella, y su más reciente libro sobre las Islas Malvinas, me queda decir que la explicación sobre esta siguiente parte le toca a Carlos García Gual. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar por dar las gracias a los organizadores de este ciclo que me permiten volver a esta casa, donde hace muchos años yo dirigí un par de ciclos sobre la novela histórica y para hablar de una novela tan impresionante, tan magnífica como es Noticias del Imperio. Ya Pablo Rafael ha situado muy bien al autor en su contexto, ha subrayado la gran categoría literaria de Fernando del Paso, y yo me voy a limitar a hablar un poco de esta magnífica novela histórica. Con motivo de esta invitación he vuelto a releer algunos capítulos. Es una novela, como él dice, muy larga, es una novela con muchos capítulos y con muchas voces. A mí me gusta recordar la definición que quizá el mejor estudioso de la novela histórica americana, la novela histórica de Sudamérica, que es Seymour Menton, que tiene un libro que se llama La nueva novela histórica en la América Latina, de los años 79 al 92, es un libro publicado ya hace tiempo, que dijo de ella que era una sinfonía baghtiniana. Esto parece una frase un poco pedante, pero creo que los dos términos están muy bien. Esta es una novela sinfónica, donde hay muchas voces distintas, donde, sin embargo, domina una voz, digamos, si esto fuera una orquesta, la solista sería la emperatriz Carlota, que es la que empieza hablando en el primer capítulo y la que acaba 20 y tantos capítulos más tarde también cerrando la novela. Esta emperatriz loca que sobrevivió a su marido, el emperador Maximiliano, 60 años, y que aquí se supone que desde esa época, el fusilamiento de Maximiliano es 1867, ella habla desde 1927, mezclando todas las épocas históricas, evoca el esplendor y la catástrofe que fue la vida esta de Maximiliano, ¿no? El gran tema de la novela, naturalmente el tema central, es el fusilamiento del emperador, este Maximiliano, que había venido de Austria, hermano del emperador de Austria, Francisco José, digamos el hermano más joven, quizá también el más guapo y más prometedor de la familia de los Habsburgo en aquel momento, que tenía un hermoso palacio en Miramar y que, envuelto en la ambición política
del emperador de Francia, Napoleón III, invitado por ciertos grupos mexicanos conservadores a asumir la corona, pasó a México, vivió 3 años allí más o menos, y luego fue fusilado en Querétaro, ¿no? Y ahora este es el motivo, ¿no? El motivo central. Pero en torno a él se crea esto que podríamos llamar este gran fresco, como decía, esto es una sinfonía. Hay muchos que hablan aquí, aunque digamos que la voz, que es una voz de esta emperatriz loca, fantasiosa, con una gran memoria, y también que va mezclando personajes históricos y que habla de, pues, lo mismo de Carlos V que de los emperadores austríacos, mezclando con la historia de su vida, en una narración fantástica, en este estilo magnífico de Fernando del Paso, que recuerda mucho, en ciertos aspectos, a los escritores del boom, en la mezcla un poco de fantasía y realidad, detalles históricos muy precisos, porque tiene una gran erudición Fernando del Paso, pero también escenas de color, de colorido, en una prosa realmente excelente. Por eso, Baghtiniana quiere decir, Bakhtin fue el gran estudioso del carnaval y de ese tipo de literatura del Renacimiento, en que se mezclan los géneros y aparecen esas figuras muy diversas en la literatura de Rabelais. Y en cierta manera, yo creo que las dos palabras están muy bien. Esto es como una larga sinfonía, una sinfonía con tempos diversos, y también es una novela un poco carnavalesca. Pablo Rafael también ha utilizado la palabra con muchas figuras, muchas imágenes. Yo ahora que he vuelto, yo he leído hace muchos años esta novela, pero he vuelto, leo capítulos sueltos, y realmente los capítulos sueltos tienen de por sí una vitalidad y una poesía enorme. Él había escrito Palinuro. Palinuro es una novela larguísima, se ha comparado a la obra de Joyce, de Ulises de Joyce, ¿no? Y podría compararse también a algo quizá de Lezama Lima, ¿no? Paradiso. Es una obra con mucho erotismo y mucho lirismo. Aquí hay restos, hay también sus fragmentos eróticos, sus toques eróticos, un poco, digamos, esperpénticos, cuando uno piensa en la vieja loca, esta que durante 60 años ha vivido esta evocación fantasmagórica del pasado. Bueno, como digo, uno de los grandes méritos de esta novela es la combinación del relato fantástico con la historia. Y yo siempre la he citado como una novela polifónica también, que tiene el mérito de hacernos ver la historia a través de los ojos de personajes que la vivieron. Porque quizá frente a la novela histórica más ingenua, que cuenta las cosas en tercera persona o que utiliza la primera persona solamente, digamos Memorias de Adriano o tantas otras, ¿no? Cabe la novela histórica con varias voces. Por citar un ejemplo muy clásico y pequeño en comparación de tamaño pequeño, sería, por ejemplo, Los idus de marzo de Thornton Wilder, que es una novela que le encanta a García Márquez, que le encantaba, vamos. Digamos que este es el tipo de novela que aquí, con una extensión panorámica, presenta Fernando del Paso. Fernando del Paso, como ya se ha dicho, es escritor de otras novelas de distinto tipo, es también un gran ensayista, un gran pensador. A mí me gusta mucho, de lo último que he leído, su libro que se llama Viaje alrededor del Quijote, que es una lectura muy personal del Quijote, que contrasta un poco con todo este coro de turiferarios que hay aquí en España del Quijote, de santificar al Quijote y todo. En cambio, la visión de Fernando del Paso es una visión fresca, por ejemplo, cuando habla de la escasa experiencia amorosa de Don Quijote, etcétera, etcétera, o de otros aspectos de la España de la época, que indica muy bien la inteligencia que tiene, para evocar cualquier época. Bueno, como decía, el tema central es la crónica del efímero imperio, de este imperio de 3 años que acabó con el fusilamiento trágico de Querétaro. Varias voces y varias perspectivas. La narradora fundamental, la vieja Carlota, ocupa 12 capítulos, nada menos, que están entreverados por otras voces que a veces hay diálogos, hay cartas,
hay la voz de algún embajador, hay voces de personajes franceses que juzgan, hay la voz de algún pelado mexicano, espía, que cuenta una batalla. En fin, es todo un enorme fresco, vuelvo a decir un poco figuras de carnaval, de gran baile de carnaval, pero con trasfondo trágico. Hay un contraste entre escenas de distintos estilos. Por ejemplo, una de las últimas escenas, el capítulo 22.3, se trata del ceremonial para el fusilamiento del emperador, que son las normas que el propio Maximiliano y sus verdugos establecen para cómo se han de comportar en el fusilamiento. Hay luego una descripción de ese fusilamiento que se conoce bastante bien, con algunos detalles curiosos. El emperador se apartó la barba para que le dispararan mejor en el pecho, le habían rogado que no le dispararan a la cabeza. Hay un cierto trasfondo cristológico, porque le fusilan en medio, son 3 los fusilados, ¿no?, en medio de 2 de sus personajes. De Miramón y de Mejía. ¿Qué? Miramón y Mejía. Miramón y Mejía, de los 2 generales, ¿no? Uno de ellos dice que no le coloquen a la izquierda porque es donde estaba el mal ladrón, y hay un cambio de figuras. Y luego hay toda una descripción muy minuciosa, que ocupa otro capítulo, de las heridas de Maximiliano, de cómo, según las versiones, trocearon su corazón para enviar trozos de un corazón a una parte a otra, de cómo lo embalsamaron, lo reembalsamaron, en fin, digamos que hay una cosa esperpéntica en que también Fernando del Paso a veces se regodea, ¿no? Pero hay por una parte la descripción esta de las normas para el fusilamiento y luego lo otro, y al final vuelve a ver hay un capítulo que se llama El último de los mexicanos, y al final otra vez la evocación que hace Carlota de su marido. Hay que recordar que este fue un fusilamiento muy impresionante, porque nunca se había fusilado a un emperador, aunque fuera un emperador, digamos, impuesto por los europeos, sobre todo por los franceses, ¿no? Realmente la idea de colocar un emperador en México fue francesa, de algunos banqueros y de Napoleón III. El emperador se trajo de la noble casa de Habsburgo, era hermano, como digo, de Francisco José, y a propósito de eso se evoca toda una serie de relaciones políticas y de horizontes que es realmente fascinante, ¿no? Digamos que este episodio es muy conocido, y a muchos de ustedes recordarán, y aquí también lo recuerda la novela en algún pasaje, el cuadro de Eduardo Manet del fusilamiento de Maximiliano. Manet, uno de los grandes pintores del 19, ya saben ustedes, realmente estuvo obsesionado con este tema y lo pintó 6 veces. Bueno, esto no sale en la novela, pero lo digo yo. Lo pintó 6 veces y muy curiosamente aquí Fernando habla de que Manet no fue estricto en el recuerdo histórico, porque lo pinta, los cuadros más famosos, las versiones a partir de la segunda o tercera, los que fusilan, el cuadro también está inspirado un poco en el cuadro de Goya de los fusilamientos de la Moncloa, los que lo fusilan van uniformados y tal, mientras que los que lo fusilaron a Maximiliano probablemente eran tropas mexicanas, de estas un poco vestidos de cualquier manera, etc. Pero lo que hay que decir es que el primer cuadro de Manet, el primer cuadro de Manet, la primera versión, los que lo fusilan estaban vestidos de mexicano, con sus ponchos, sus sombreros mexicanos y tal, y luego lo cambió por las tropas vestidas de una manera regular. Probablemente porque Manet quiso subrayar que los culpables del asesinato, del fusilamiento, no fueron solo los mexicanos, sino que fueron los políticos franceses. Los políticos franceses utilizaron, políticos quiere decir el emperador quiso introducir en América un imperio latino, el emperador Napoleón III, ¿no? Aprovechando la guerra de secesión que había en Estados Unidos, que en ese momento los Estados Unidos estaban muy mezclados en otro tipo de batallas, enviaron a este pobre Maximiliano, que se dejó tentar a lo que iba a ser una catástrofe trágica. Pero lo que quiso Manet subrayar probablemente
es que los que lo fusilaron no fueron los pelados estos mexicanos de eso, sino que en el fondo fueron los propios franceses. Pero bueno, este es un detalle más sobre este episodio, ¿no? Fernando del Paso dibuja lo que podríamos decir un fresco de época con una enorme erudición histórica en la que se mezcla no solo ese momento, 1860 y tantos, sino también épocas del pasado. Ahí evocan figuras muy varias en boca de uno y de otro, y es como una especie, como decíamos otra vez, de gran fiesta de carnaval con personajes y paisajes diversos, emperadores antiguos, paisajes extraños, siempre con una cierta ironía, que no sé si decir vallinclanesca, en parte, con un intenso colorido y luego con un estilo que a veces lo aproxima, como digo, a García Márquez. Pero lo que hay que subrayar es que detrás de toda esta escenografía hay, yo creo, una meditación sobre lo trágico de la historia, ¿no? De cómo este personaje se encuentra metido en el laberinto mexicano y en ese mundo que él relata como el de un gran mosaico, que recuerda en parte esos grandes murales venecianos, digo, mexicanos, como esos que pintaba Rivera y tal, con personajes muy diversos de distintas épocas. Y todo tiene, a su vez, la nota irónica, digamos, esa efervescencia de adjetivos, de personajes que caracterizan un poco la escritura barroca de este gran escritor y como digo, una invitación a la reflexión, ¿no? A la reflexión sobre la grandeza y la farsa de la historia. La importancia de Noticias del Imperio, como ha dicho Pablo, en una época en que no se llevaba ese tipo de gran novela, fue reconocida de inmediato. Seymour Mento dice que hubo una canonización y siempre se ha reconocido que esta era la gran novela histórica mexicana, ¿no? Hay muchas novelas históricas escritas por autores hispanoamericanos, pero sin embargo yo creo que es difícil comparar a ninguna con esta de Fernando. En fin, su enorme fuerza dramática dibuja un cuadro de época que deslumbra y emociona, como solo logran las grandes obras literarias. Hay una especie de reportaje en que Fernando del Paso lee el principio de la novela, donde empieza hablando la vieja emperatriz Carlota. Yo casi quisiera leer solamente unas líneas del final, ¿no? Como digo, Fernando del Paso hace a veces como una especie de búsqueda de lo más difícil. Hay un capítulo entero en que Carlota califica a su marido con lo menos con 30 o 40 nombres. Al final de ese capítulo le dice así, fuiste también Maximiliano, primero ha dicho que fue el grande, el no sé qué, bueno, le ha elogiado y al final acaba diciendo, fuiste también Maximiliano el fracasado, porque soñaste con ser otro Maximiliano de Habsburgo, otro José II de Austria. Pero José II, el hijo de María Teresa, ¿verdad?, abolió la esclavitud y colonizó Galicia, y tú intentaste restaurar la esclavitud en México y ni siquiera pudiste agregar el territorio de Belice, y Maximiliano I reconquistó los territorios húngaros para la Casa de Austria, mientras que tú, ¿qué hiciste? Dime, con la plata de México, sino llenar los bolsillos y las barrigas del ejército francés, llenar sus fusiles con pólvora, sus cañones con balas, para que con ellas mataran a los mexicanos. Fuiste por eso un traidor a tu nueva patria, y por eso México
jamás te perdonará. Por eso también México siempre te despreciará. Eres, Maximiliano, el despreciado, el olvidado. Antes le ha dedicado como 20 o 30 adjetivos exaltando su grandeza, ¿no? Dice, el archiduque Carlos y el príncipe Eugenio de Saboya quedaron eternizados caballeros en sus caballos de bronce en la plaza de los héroes del Hofburgo de Viena. Pero tú no estás allí, Maximiliano, porque el archiduque Carlos venció las fuerzas de Napoleón en Asper y Eugenio de Saboya aniquiló en Ceuta al ejército turco de Mustafa. Pero tú no ganaste la batalla de México y eso, Maximiliano, jamás te lo perdonarán tus propios compatriotas, los austríacos. Y al final vuelve ella a hablar de sí misma y contar sus muchísimos títulos. En un capítulo que empieza dice, yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América, etcétera, etcétera, y acaba diciendo, yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, princesa de la nada y del vacío, soberana de la espuma y de los sueños, reina de la quimera y del olvido, emperatriz de la mentira. Hoy vino el mensajero a traerme noticias del imperio y me dijo que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de nuevo a México. En 1927, Lindbergh en su avión cruzaba el Atlántico y hacía 60 años que Maximiliano había sido fusilado en Querétaro. Bueno, la grandeza un poco de esta novela está en ofrecer diferentes perspectivas. Es decir, que no se da un juicio estricto, histórico, sino que se ofrecen diferentes perspectivas. Y es curioso que todos los personajes son analizados. Por ejemplo, se ha dicho que si hay una desmitificación de Maximiliano, también hay una desmitificación de Juárez. Hay un capítulo dedicado a Juárez, que es un curioso coloquio, ¿verdad?, que hace ver también cómo era Juárez, y de Maximiliano aparece en la gloria y en eso. No se da una interpretación histórica rígida, ¿no?, sino que lo que se dan es diferentes perspectivas, que eso puede ser una grandeza del literato frente al historiador. El historiador debe buscar una verdad más exacta, mientras que al literato se le permite un poco esa mirada poliédrica o poética también, de las distintas perspectivas, porque la verdad, ¿dónde está la verdad, no? Sí, yo además me atrevería a decir que si la política miente para ocultar la verdad, quizá la literatura, no la historia, la literatura miente para inventar la verdad. Y en efecto, esta es una novela que tiene una suerte de forma de prisma, donde vamos viendo las distintas caras y las distintas caras que van contraponiendo las distintas verdades históricas que existen sin comprar ninguna, ¿no? Si pensamos en la leyenda negra, bueno, es verdad, ¿no? Digamos, fue la última modelo de conquista clásica, pero pues tampoco podemos negar la matazón que ahí sucedió por un lado, y por el otro lado que eso significó, nos vamos atrás de Maximiliano, pero bueno, la conquista de México significó la invención de América, la invención de la globalización, entre otras muchas cosas más. Entonces quizá desde la identidad o desde las reflexiones sobre la identidad o de la identidad mexicana tendríamos que reconocer dos temas. Una es asumir a la contradicción como parte de la identidad, que eso la construye, ¿no? Todos los seres humanos estamos hechos de matices, ¿no?, de blancos y de negros, y en ese sentido a veces la literatura funciona más para entender un mundo que lo que pueda hacer la antropología o la sociología, ¿no? Podemos entender quizá mejor la Revolución Rusa leyendo Guerra y Paz que cualquier libro de historia, como decías tú hace rato, o cualquier novela narrada en tercera persona, sino que esta capacidad de poner a la contradicción a dialogar quizá la vuelve más verdad, porque precisamente lo que hace es que pone a los opuestos a discutir. Y otra cosa que creo que es fabulosa de la novela y que la desmitifica es que pone en situación algo que tenemos los mexicanos que llamamos el delirio dinástico, ¿no? Esta fascinación por los fastos, por lo carnavalesco, por la idea de las cortes, ¿no? Y en ese sentido pues hace un ejercicio muy libre y muy poco solemne, porque está alejada del templo de dos cosas: uno, de la academia, y dos, digamos, del centro del imperio. Y eso permite, de alguna manera, ser mucho más libre a la hora de hacer un ejercicio de reflexión narrativa. Es decir, también agregando historias alrededor, porque otra cosa que provoca esta fabulosa novela es que
nos lleva a hacer investigaciones propias, ¿no? Y yo creo que Del Paso en algunas incluso dejó señales de cometer errores a propósito, como señal de que, ojo, esto es una novela, ¿no? Hay una escena increíble donde narra la visión desde el castillo de Chapultepec y la visión del lago de Chapultepec desde su palacio, cuando en ese momento, hasta donde he entendido, no existía el lago de Chapultepec, ¿no? Sí, juega con los anacronismos. Y bueno, pues es eso, digamos, es incluso hacer del error virtud. Solamente decir que esta experiencia suya yo creo que se da en muchas otras personas. Hay bastantes historiadores que después de sus investigaciones han escrito novelas, ¿no? Se llama quitarse la camisa de fuerza. Puede ser, ¿no? Hay una cosa que, claro, el novelista que puede utilizar la ficción, que no puede utilizar el historiador, puede rellenar los huecos. Un historiador que se funda en archivos, en papeles, en todo lo que ha atestiguado, el historiador no puede salirse de lo atestiguado, pero el novelista puede decirnos eso y puede entrar en el interior de las personas, etcétera, y explicar motivos, etcétera, siempre, y claro, diciendo, bueno, esto que escribo ahora ya no es historia, sino que es una novela, ¿no? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los grandes clasicistas, vamos, del siglo XX, Pierre Grimal, que era un gran humanista francés, pues escribió un libro que se llama Memorias de Agripina, o Ben Nassar, que es otro historiador francés, escribió una cosa sobre los corsarios. Tiene una cosa histórica sobre los corsarios, pero tiene otro que es una novela. Es curioso, sí, es una experiencia muy interesante. Sí, yo diría que quizá la evolución de la novela histórica ha ido caminando a querer reproducir el mundo solamente con los datos objetivos y recreándose a partir de ellos, y poco a poco caminando hacia el lado de la narrativa se ha entendido que pues la historia es una esponja porosa, y que esos poros a rellenar, donde está la oportunidad de recrear escenas que, si uno es capaz de hacerlas verosímiles, uno, es una gozada para el propio escritor, porque digamos de alguna manera construye ese universo. Y Juan Rulfo decía algo que a mí me hace todo sentido y que aclara, digamos, este dilema que tampoco lo es, ¿no? Dice, la literatura puede ser mentira, pero no falsedad. Es decir, tú no puedes escribir un Quijote que vaya a la luna porque decir, eso es una payasada, ¿no? Pero si en el ámbito de la historia eres capaz de llenar esos poros de la esponja, eso es, digamos, lo que termina por suceder. Creo que Fernando del Paso lo que hace es que se encontró una esponja gigantesca, que se le perdonan todas las licencias, pero esos soliloquios de Carlota, ¿no? Se vuelven perfectamente verosímiles. Tú la imaginas enloquecida, ¿no? Con el amor perdido, caminando por los pasillos, ¿no? Con un cuerpo envejecido cuando tiene memoria tener otro, ¿no? Sí, sí. Ahora, creo que es un buen invento el utilizar las memorias de una loca que puede mezclar los tiempos. Claro. Eso le da un gran juego, porque si no estuviera loca, ordenaría las cosas de una manera muy positiva. Pero al estar loca, ¿verdad?, una de las cosas es que mezcla los personajes, mezcla las épocas. Y lo mismo habla del rey Boabdil, que lloraba al dejar Granada, y le dice, Maximiliano, tú no lloraste, tal. Yo creo que ese es uno de los grandes inventos, es hacer que el narrador sea un loco. Eso es estupendo. Sí. Yo he leído la novela y pienso que, más que loca, era una mujer que estaba 60 años encerrada. O sea, sí, si pero... se vuelve loca es casi normal. Ya, bueno, pero... Si hubiera vuelto loca ya tendría sí. Mucho. Y además que eso le da un valor enorme a lo que dice, porque realmente después del personaje histórico del emperador, yo creo que hay mucha historia en el libro, mucha fantasía, no tanta fantasía a lo mejor. Sí, pero loca estaba loca. Ella refleja el emperador, la cuestión política, pero también la parte humana del emperador. Hay trozos estremecedores en que habla de su relación con él, del noviazgo, del matrimonio, de todas las historias que han pasado. A mí me parece una novela fabulosa. Y una historia es una forma de conocer parte de la historia de México. Sí, sí. Sí, sí. No le quito mérito. Pero ella estaba loca ya antes del fusilamiento de Maximiliano. Y bueno, sabemos por la vida personal de ella, ahí sale también que, por ejemplo, en el Vaticano, en las visitas que hizo al Papa, produjo unos desastres tremendos, que no se quería ir del Vaticano, que si le echaba el chocolate por encima al Papa, en fin.
No, pero bueno, pero no, yo lo digo positivamente, está bien que tener una locura de estas muy superior a la de Don Quijote, vamos.